Empecemos a despejarnos de tantas dudas, qué hacer frente a los delitos cibernéticos, cómo nos protegemos, sobre todo de un tema tan específico, el fraude. Asunción Álvarez Alvarado, jefa del Departamento de la Policía Cibernética en la entidad mexiquense, te agradezco que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Agradezco la invitación a nombre de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y pues estamos dispuestos y disponibles para despejar las dudas que tengan. Oye, platícanos, por favor, a ver, de entrada, ¿cómo opera esta policía cibernética y qué delitos son los que se atienden para que sepamos por dónde dirigirnos? Claro que sí. La Policía Cibernética del Estado de México labora las 24 horas del día, los 365 días del año. Atendemos principalmente los incidentes que se cometen a través de los dispositivos electrónicos. En este sentido, nosotros proporcionamos y asesoramos a la ciudadanía con respecto a dudas, en muchas ocasiones de cómo hacer su denuncia o en ocasiones de cómo ellos pueden obtener algún tipo de asesoría para enfrentar el incidente que están en ese momento o les está sucediendo, perdón. A ver, ahora, el Internet y estas redes sociales verdaderamente nos han obligado a tener que revolucionarnos, a tener que aprender de ellas, a empezarnos a involucrar más, pero sabemos también que en muchas ocasiones somos blanco fácil para la delincuencia, ¿no? O bien nosotros mismos terminamos abriéndole la puerta a los delincuentes. ¿Cuáles son esas prácticas de riesgo que cometemos sin estarnos dando cuenta de que verdaderamente estamos haciéndonos vulnerables nosotros mismos? Ese punto que tocas es muy importante de cómo nosotros abrimos la puerta a veces a los incidentes o a veces a los delitos, o podemos ser más víctimas de esta situación, derivado de cómo se ha venido dando hoy en día la pandemia, que nos ha obligado al uso de un dispositivo o a llevar nuestra vida a través del uso de un dispositivo. Creo que uno de los errores que cometemos en muchas ocasiones los ciudadanos es principalmente darle un dispositivo electrónico inteligente a un menor de edad. Y aunque nosotros lo veamos como algo muy sencillo, realmente estamos abriendo la puerta porque al momento en que nosotros damos o entregamos un dispositivo electrónico inteligente a un menor de edad, pudiéramos estar dando o abriendo la puerta a estas personas que se dedican a delincuenciar dentro del Internet, pero no solamente para el menor, que ese es uno de los mayores graves errores o mayores graves problemas, sino que también nos exponemos nosotros como ciudadanos o como padres de familia. Otra es que en muchas ocasiones nos dejamos llevar, por ejemplo, por todo lo que vemos, o sea, por todo lo que nos promocionan como algo bueno en Internet. En muchas ocasiones se puede prestar a que seamos víctimas de algún tipo de delito dentro de el Internet. Y eso me queda clarísimo, sobre todo porque ahora en medio de la pandemia, pues todavía se ha usado más los dispositivos móviles, ¿no? Hace un rato lo platicamos también con Juan María Naveja y nos decía, bueno, pues que también tenemos a los niños que están más tiempo frente a las computadoras, que son, son también víctimas de muchos tipos de delitos, ¿no? Ahora nos encontramos también con perfiles falsos en las redes sociales, de pronto con páginas que son páginas fake y que las ocupan para podernos bajar los datos personales, para sacarnos información. ¿Cómo podemos detectar estas situaciones, estos perfiles falsos o bien páginas que nos pueden poner en peligro? Sí, mire, un perfil falso, normalmente cuando nosotros vamos a agregar, por ejemplo, a una persona a nuestro círculo, en nuestra red social, debemos de estar segura que conocemos a esa persona. Y en muchas ocasiones hasta de eso tenemos que dudar, porque hoy en día los perfiles pueden ser creados con fotografías que toman de los perfiles reales para hacerse pasar por alguna persona. Entonces, a lo mejor aquí tenemos que ser muy precavidos y sobre todo, antes de aceptar a una persona o a alguien, a un usuario dentro de una red social o dentro de nuestra red social, es verificar que efectivamente se trata de la persona que nosotros o con la que nosotros tenemos contacto. Una vez hecho eso, también es muy, muy importante, por ejemplo, decirle a la ciudadanía que no acepte solicitudes de personas que no conozca o no acepte solicitudes de personas que de alguna forma se dejan llevar en muchas ocasiones porque tienen contactos en común.
Y entonces caemos en que probablemente lo conozco, probablemente pudiera llegar a tener contacto con él. Ahora, otra de las ventajas es que en muchas ocasiones estos perfiles pueden no tener contenido, o sea, pueden tener un nombre, una fotografía de perfil que fue descargada de internet, o puede tener algún dato que nos haga identificar que este perfil como que no es muy normal, como por ejemplo, si dice que es de una persona que es del estado, que probablemente sea un conocido mío, puede tener a lo mejor contactos de otros países o con otras, claro, o como con mucha variedad, ¿no? Y entonces se nos puede llegar a hacer como sospechoso ese perfil. Pero principalmente aquí es importantísimo no aceptar solicitudes de amistades de personas que no conocemos. Oye, Asunción, dime una cosa, porque también algo que es muy frecuente y que últimamente se ha dado mucho es que de pronto empiezan a extorsionar a la gente a través de los datos de internet. Bueno, ya una vez que caíste en este asunto y que ya obtienen tus datos, que obtienen tu información y que en muchas ocasiones también obtienen datos de cuentas bancarias. ¿Qué hacer cuando ya caíste? ¿Cómo le haces? ¿A dónde denuncias? ¿Cómo tienes que actuar? Y sobre todo, pues ¿cómo salvaguardas también a la gente que está en tu entorno? Así es. ¿Qué hacer? Aquí es importantísima la denuncia. Si no existe una denuncia, no se puede proceder a una investigación. Ya en el dado caso que ya fuiste víctima de un delito como puede ser fraude, independientemente de cuál haya sido el medio por el cual fuiste víctima, me refiero a que puede ser a través de internet, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de un mensaje. En lo que haya sido, necesitas tener la evidencia que efectivamente fuiste víctima de ese delito y acudir a la agencia del Ministerio Público más cercano y realizar tu denuncia. Hablando en específico, por ejemplo, de fraude, para todos los demás delitos es importante tener evidencia de que lo que estamos diciendo es real. Y para eso nosotros solicitamos, por ejemplo, cuando el ciudadano nos llama al área de atención ciudadana, solicitamos que se hagan capturas de pantalla, por ejemplo, que se tome el dato de los números telefónicos, de los correos electrónicos por donde nos contactaron, para que esas evidencias o esos datos los podamos mostrar ante la agencia del Ministerio Público y él tenga elementos para investigar y proceder a realizar una investigación. Fíjate qué importante esto que nos mencionas, ¿no? Un pantallazo y entonces eso ya nos sirve como evidencia y por supuesto también cuando se trata de extorsiones telefónicas, el número de teléfono del que te llama, ¿no? Que también hay que recordarlo. En muchas ocasiones estas llamadas provienen de penales y bueno, ya son números reiterados. Así es. Entonces, para realizar la investigación, pues es importantísimo, por ejemplo, en el caso como mencionas, Magda, el tipo de extorsión, tipo de delito de extorsión, pues contar precisamente con esos elementos. En muchas ocasiones la extorsión también se da por mensajes de texto o por mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer capturas de pantalla de esos mensajes de texto y acudir con esas evidencias al Ministerio Público. Bien, Asunción, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias y también la información. Claro que sí. Estamos para que tengas una excelente tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, Asunción. Ahí lo tenemos. Asunción Álvarez Alvarado, jefa del Departamento de la Policía Cibernética en la entidad mexiquense.